Internacional del Deporte Profesional del Deporte como fisioterapia, es acá en Cali, fue estudiar músculo esquelético y de hecho músculo es como mi pasión, mi parte central, y de hecho eso va a ser mi estudio a niveles doctorales. Pero, y acá ven como la cosa más linda de todo, es que claro, los que estudiamos músculo esquelético sabemos una cosa básica del músculo esquelético, y es que no se puede activar un músculo esquelético si no hay una motoneurona. Y claro, cuando hablamos de motoneuronas, pues hablamos entonces del sistema nervioso, y cuando hablamos de motoneuronas, obviamente no nos quedamos solamente en médula espinal, sino que tenemos que empezar a hablar de los sistemas de control motor. Entonces, claro, acá aparece algo que trata yo antes de Cristo, que me parece fascinante, porque lo que vamos a desglosar es esta frase antes de Cristo para mirar qué tanta realidad tiene uno, que es mente sana, el cuerpo sano. Ahora, aquí viene y empiezo con algo que es fundamental de ubicarse, y es ustedes qué son, sedentarios o personas activas físicamente. Y empiezo con esto porque si ustedes ven en los últimos años, el área de fisiología y sobre todo el área de fisiología del ejercicio, lo que nos preocupa es la salud. Y si ustedes se fijan, aquí aparecen unos criterios bastante importantes, y es que uno se debería mover por lo menos unos 150 minutos a la semana de intensidad moderada. Y fíjense que ya empiezo a hablar de características, y si ustedes no hacen 150 de ejercicio a la semana moderado, pues son personas inactivas físicamente. ¿Cuál es el problema? Y de hecho acá meto el centro, que son los niños. Y si ustedes ven, menores de 18 años deberían hacer mínimo 60 minutos de ejercicio diario. Algo que actualmente es completamente inaudito porque no tienen educación física, y pues si ustedes ven Colombia, centro deportivo, pues no hay sitios deportivos. Ahora, sigo mirando y acá aparece algo, y es estudiar por qué hay que moverse. Y un punto fundamental que es, pues hemos estudiado a los que no se mueven, y por eso los hemos clasificado como inactivos físicamente. Y yo observo, y dentro de la imagen, ustedes van a encontrar diferentes manifestaciones en diferentes tejidos y órganos, pero me quedo en la parte del sistema nervioso central. Y fíjense que el solo hecho de que ustedes no hagan actividades a la semana moderadas, pues los lleva a riesgos de problemas cerebrales. Y entonces, y aquí empieza algo que es importante para nosotros, porque claro, la fisiología que implica, pues a nosotros, dentro del área de fisioterapia y profesional del deporte, pues nos interesa que ustedes sean funcionales, que ustedes manejen las cualidades físicas para poder ¿qué? Ser independientes físicamente. Y aquí yo llamo la atención, ¿por qué? Porque si ustedes se fijan, acá nosotros hemos asociado salud física, y casi siempre cuando ponemos esto la gente piensa en músculos y huesos, pero es salud física general. Y si ustedes se fijan, pues tenemos una gran separación entre personas que hacen actividad física de las personas que no la hacen. Y por eso les digo a ustedes dónde se ubican. Si son sedentarios, pues van en la parte de acá de abajo. Y acá me llama la atención, ¿por qué? Porque si ustedes se fijan, aparece una línea discontinua dentro de la gráfica, que es dependencia e independencia. Y claro, la pregunta del millón es cómo queremos envejecer. Y eso no es menor, ¿por qué? Porque envejecer en un 2 por 3. Y acá el problema que es, ¿cómo quiero ser? ¿Dependiente o independiente? Ahora, dentro de eso, y como les decía, normalmente cuando colocamos salud física y miramos la gráfica, pues obviamente la tendencia del ciclo de vida es que uno vaya a pasar a dependencia igual. Simplemente. Pero, y llamo la atención en el pero, si ustedes se fijan, las personas sedentarias duran durante mucho más años dependientes, lo cual implica que van a tener unos grandes costos de salud y los costos sociales familiares, porque alguien debe cuidar. Y aquí entonces hablamos de la importancia de la dependencia. Y digo eso porque si tienen familiares, adultos mayores, pues se van a dar cuenta que es un adulto independiente y que es otro dependiente. Y las diferencias son completamente marcadas. Ahora, un punto importante, como les decía, nosotros no solo nos situamos en lo muscular,
Y fíjense que aparecen desórdenes neuropsiquiátricos y enfermedades neurodegenerativas que cuando uno revisa a nivel de los últimos años, pues la tendencia es a un crecimiento de ellas. Y uno observa y entonces aparece dentro de todas estas características que las personas sedentarias tienen unos grandes riesgos a tenerlas. Y entonces, como les decía, pues aparecen técnicas, metodologías que nos permiten comenzar a ahondar un poco más sobre lo que está pasando a nivel cerebral. Y si ustedes ven, pues las resonancias magnéticas son una gran herramienta. ¿Para qué? Para poder conocer la estructura del sistema nervioso. Y claro, con estas herramientas, pues nosotros hemos podido analizar cuál es el proceso normal de envejecimiento de la estructura cerebral. Y si ustedes se fijan y llaman la atención en las imágenes, pues encontramos que, entre comillas, pérdida de la sustancia gris, aumento de la estructura de los ventrículos, neurodegeneración, y fíjense que empieza a haber atrofias del hipocampo como pérdidas de la sustancia también gris. Entonces, entre comillas, a esto se le llama un proceso de declive de la estructura del sistema nervioso. Ahora, ¿qué es lo llamativo? Pues ya hemos podido, por ejemplo, identificar enfermedades específicas en las cuales, ¿qué hemos hecho? Pues analizar los cambios de la estructura durante el ciclo de vida. Y, como les decía, y acá aparecen estudios bastante hermosos en los cuales, ¿qué se hace? Se estudia el ciclo de vida, y eso es edades, y se observa los cambios en las diferentes estructuras del sistema nervioso. ¿Qué se dan cuenta y llama la atención? Pues como pasa en el músculo esquelético, como pasa en el sistema óseo, como pasa en todos los tejidos del cuerpo, pues empieza a haber una disminución de los componentes celulares. Y por eso, si ustedes se fijan, independientemente de donde lo ubique, las líneas negras son pacientes, son personas normales, pues fíjense que tienen declives y aumento del tamaño del ventrículo lateral. ¿Qué es lo llamativo? Y como les decía, acá aparecen modelamientos interesantes porque las líneas rojas son de pacientes de Alzheimer. Y si ustedes se fijan y llaman la atención, pues aparecen dos estructuras las cuales se reducen en su tamaño mucho más rápido que las personas control. La estructura de la amígdala y del hipocampo. Pero como les decía, estos son solamente fenómenos de comparación del tamaño de la estructura en la tendencia de imágenes. Ahora, ¿qué es lo interesante? Y aquí empieza a ver como el modelamiento. Como les decía, tenemos todos los procesos de cambio de la estructura durante el ciclo de vida y acá entonces aparece lo que es la famosa curva dosis-respuesta. ¿Y qué es lo llamativo? Como les decía, todas las estructuras tienden a disminuir. Eso es un proceso normal. Pero si tenemos procesos patológicos, puede afectar ciertas áreas mucho más que otras, como veíamos en Alzheimer. ¿Qué es lo interesante? Pues nosotros, dentro de la parte del músculo y hueso, pues hemos desarrollado lo que es la curva dosis-respuesta. ¿De qué? Pues de cuánta carga de ejercicio se debe aplicar para tener una mejor salud muscular y salud ósea. Entonces, por eso, si ustedes ven, tenemos lo que es volumen de actividad física y riesgos ante la salud. ¿Qué es importante? Como les decía, si ustedes son sedentarios, de una vez se ubican acá abajo y el riesgo de la salud pues, es bastante alto. Si son activos físicamente y hacen 150, pues están por este área de acá. Pero si hacen entrenamientos y algo, pues esto se puede ir mejorando cada vez mucho más. Ahora, ¿cuál es el detalle? Y acá empezamos a ver. Una de las cosas fundamentales para poder explicar por qué la actividad física mejora toda la salud física y mejora también lo que es el mantenimiento de la estructura cerebral es revisar las funciones. Y como les decía, los que venimos del músculo esquelético, pues sabemos que el músculo esquelético no se contrae si no hay un estímulo en la médula espinal. Y fíjense, una cosa fundamental, yo pongo una actividad que de hecho, ojalá los amantes del deporte pues hayan podido salir porque se hizo la primera maratón de Cali. Y de hecho, esta es una foto de la primera imagen de la maratón de Cali, en la cual damos la atención en el simple hecho de caminar. Y de hecho, si ustedes ven el hecho de trotar o caminar, ¿qué hace? Pues incrementar todas las aferencias sensoriales, proprioceptivas, visuales, auditivas,
Por lo tanto, estamos enriqueciendo el sistema sensorial. Pero, miramos la atención en el pero, no solamente activamos mucho más las actividades sensoriales, sino que todo acto motriz necesita planificación y toma de decisiones. Necesita coordinar y para hacer coordinaciones y por eso necesita estructuras cerebelosas. Necesita ejecución y miren que aparecen los tractos corticoespinales. Necesita mantener el equilibrio y fíjense que aparecen las actividades extrapiramidales. Por lo tanto, el simple hecho de salir a trotar, pues ya implica una gran cantidad de actividad del sistema nervioso. Y llamo la atención, ¿por qué? Porque claro, a nosotros nos interesa qué pasa cuando yo pongo a un sujeto a correr o pongo a hacer un sujeto a actividad física a nivel de la estructura cerebral. Y pues ustedes se fijan que llamo la atención, una de las formas de determinar la función de la estructura cerebral es determinar el flujo sanguíneo. Y eso aquí aparece algo que es fundamental de entender, y es que las estructuras activas celularmente incrementan el flujo sanguíneo, por lo que es la liberación de sustancias vasodilatadoras. Ahora, ¿qué es lo llamativo? Y fíjense que acá tengo puntos de actividad de las células nerviosas, en las cuales tengo mínima actividad, máxima actividad, y lo que observo que es el flujo sanguíneo cerebral. Y lo que observo que es que los incrementos de la actividad nerviosa me incrementan el flujo. ¿Qué quiero mostrarles en la parte superior? Pues una de las cosas fundamentales es que cuando ustedes hacen actividades físicas, pues tenemos incrementos de la cantidad de sangre que llega a las estructuras cerebrales. ¿Y eso con qué fin? Pues aumenta el consumo de oxígeno y aumenta la cantidad de glucosa. Y acá le damos la atención, ¿por qué? Porque aunque esto se ha analizado fuertemente en el músculo esquelético, pues el incremento del metabolismo de la estructura neuronal es fundamental para los cambios que voy a mencionar. Y se llaman cambios directos del ejercicio. Y, entre comillas, y acá llama la atención de la diferencia de una persona entrenada con una persona poco entrenada, es que se ha analizado a través de pruebas de esfuerzo el cambio en el flujo sanguíneo cerebral, y claro, las personas que son mucho más entrenadas, pues tienen la posibilidad de cambiar mucho más volumen de sangre a nivel del cerebro. Y comparativamente con los poco entrenados. Y entonces, como les decía, llamo la atención, ¿por qué? Porque nosotros, el músculo esquelético, estudiábamos esta relación del flujo a través de lo que es el valor de resistencia. Y claro, si ustedes se acuerdan del músculo esquelético, disculpen que me meta tanto ahí, las fibras que son denominadas aeróbicas, pues tienen la característica de que tienen una gran cantidad de capilares y una gran cantidad de mitocondrias. Y por eso pueden sostener la carga en largos periodos de tiempo. Entonces, llamo la atención, ¿por qué? Porque personas entrenadas pues tienen un mayor flujo sanguíneo. Por lo tanto, su sistema nervioso tiene un mayor consumo de oxígeno y un mayor consumo de glucosa, pero además, pues eso se da ¿para qué? Para tener una mayor generación de ATP. Y acá llamo fuertemente la atención, ¿por qué? Porque todos los cambios del flujo sanguíneo cerebral pues obedecen a los cambios metabólicos. Y entonces, acá aparece algo que me encantó, porque como les decía, los tejidos se parecen entre sí. Y llamo la atención, ¿por qué? Porque claro, cuando uno estudia la estructura nerviosa, pues se encuentran las diferentes estructuras, no solamente neuronas, sino también la glia. Y llamo la atención en estas hermosas estructuras que son las células astrocíticas. ¿Por qué? Porque ellas median toda la parte del flujo sanguíneo y metabolismo de las neuronas. Por lo tanto, y acá cumple un papel fundamental, también pueden llegar a regular el tamaño de lo que es la estructura de los capilares y, por ende, regular el flujo sanguíneo. ¿Qué quería llamar la atención de esta imagen? Y acá empieza lo bonito. Obviamente a los que no les gusta el metabolismo puede ser esto un rollo, pero a los que nos interesa, porque sabemos que la energía es fundamental para la vida, y acá, por eso, una acotación. Si siguen usando inteligencia artificial, el gasto de agua va a ser severo y los perjudicados somos nosotros. No pueden hacerse pendejadas solamente para gastar agua innecesariamente. Retomo. Ahora, si ustedes se fijan, me llama la atención en qué. Acá tenemos la imagen de lo que es los capilares dentro de la estructura nerviosa, el astrocito y la neurona. ¿Qué quiero llamar la atención y acá hacer una recapitulación? Acá tenemos el cambio de glutamina a glutamato
y observen que, entre comillas, esa posibilidad es mediada por enzimas. Y acuérdense que las enzimas gastan energía. ¿Qué más quiero llamar la atención? Si ustedes se fijan, una de las características principales del metabolismo del sistema nervioso, ¿qué es? Es que es altamente dependiente de carbohidratos. Y si ustedes se fijan en la imagen, aparecieron ya los transportadores. Y como ustedes pueden aparecer, tenemos los transportadores de GLUT tipo 1 para el astrocito y dentro de las estructuras endoteliales. Y tenemos GLUT3 dentro de la estructura de la neurona. ¿Qué más quiero que observen? Apareció esta belleza. MST es el transportador monocarboxilado, que es la primera estructura que se encuentra, que me permite el movimiento del lactato. Y acá empieza una molécula que también nosotros en ejercicio musculoesquelético, pues perseguimos durante muchos años, que era la producción de lactato, porque en esa época el lactato era como característica de la vida. Entonces, claro, si nosotros en fisiología del ejercicio podríamos inhibir la producción de lactato, pues entre comillas, teóricamente íbamos a inhibir la fatiga, cosa que no sucede. Y bueno, después les voy a explicar por qué. Pero, dame la atención, lactato. Y acá aparece algo que el músculo esquelético estudiamos que se llama la lanzadera del lactato. Y llamo la atención, ¿por qué? Porque si ustedes activan el sistema nervioso central, pues lo que hace es incrementarse el volumen de sangre, incrementar el traspaso de glucosa, y llamo la atención porque el astrocito tiene una gran cantidad de enzimas lactato deshidrogenasa citoplasmática. Por lo tanto, produce una gran cantidad de lactato y, como les digo, acá aparecen los transportadores de lactato. ¿Qué llamo la atención? Este transportador es específico para sacar, mientras este transportador es específico para ingresar. Y llamo la atención, ¿por qué? Porque si ustedes ven la neurona, tiene no solamente transportadores de GLUT, sino transportadores de lactato. Y llamo la atención en lactato, ¿por qué? Porque si ustedes se fijan dentro de la neurona, pues yo puedo, si tengo mitocondrias cercanas, volver a convertir ese lactato en piruvato para otra vez generación de ATP. Por lo tanto, yo llamo la atención porque el lactato me permite producir ATP. Y por eso, lactato es un sustrato energético. Y acá yo llamo la atención, ¿por qué? La única forma de que se produzca lactato, pues es que ustedes incrementen la actividad neuronal. Ahora, ¿qué es interesante dentro de todo esto? Pues como les decía, nosotros hemos tenido crecimientos en diferentes áreas y este artículo para los que les interese el metabolismo y lactato, pues es bastante interesante. ¿Por qué? Porque yo empecé en mi fisiología cuando era todo esto y ahora estamos en todo esto. Y yo llamo la atención porque, como les decía, nosotros antes consideramos que el lactato era todas estas características negativas, pero ya sabemos que el lactato tiene señales celulares, sirve como combustible, tiene un papel importante dentro de la microbiota, me permite flexibilidad metabólica y tiene un papel importante en la regulación de la saciedad. Por lo tanto, acá se disparó lo que es la señal de lactato y llama la atención porque, como les decía, el lactato no solamente es un sustrato energético, sino lactato tiene la característica que tiene receptores intracelulares que me generan cascadas de segundos mensajeros. Entonces, acá aparece lo de señalización celular. ¿Y qué quiero mostrarles? Miren que el lactato incrementa el DOT. El DOT es la vía fundamental de síntesis de proteínas que tienen todas las células. Por lo tanto, activar el DOT es favorecer el crecimiento celular. ¿Qué más tengo? Si ustedes ven, aparece acá también la activación de otro gen maestro que es PGC1-alfa. ¿De qué se encarga PGC1-alfa? Pues se encarga de un fenómeno fundamental que es biogénesis mitocondrial. ¿Y qué más tenemos? Si ustedes ven, por la parte descendente también activa la vía de ER. ¿Y este que me permite? Neurogénesis, consolidación de la memoria y algo fundamental que es la liberación de factores tróficos que le generen angiogénesis. Por lo tanto, si ustedes ven lactato y la producción de lactato, pues entonces es fundamental para el mantenimiento del sistema nervioso. Y por eso, si ustedes se fijan, aparecen estas bellezas de artículos en las cuales, si ustedes ven, pues el lactato que hace, pues el demora el aprendizaje, el flujo sanguíneo cerebral, neurogénesis, microangiogénesis, regulación del metabolismo, regula la actividad neuronal y neuroprotección.
Por eso, si ustedes se fijan, en parte, pues los que son amantes del lactato, pues dicen que el lactato es el que produce todos los cambios favorables que tiene el ejercicio sobre el sistema nervioso. ¿Cuál es el problema y el detalle? Pues que cuando ustedes hacen actividad física, no solamente el sistema nervioso empieza a aumentar su actividad, sino que muchos tejidos del cuerpo aumentan e incrementan su actividad, pero algo que nos ha incrementado la curiosidad es que los tejidos, cuando incrementan su actividad, liberan moléculas hacia el torrente sanguíneo que se denominan exerpinas. ¿Qué es una exerpina? Es una molécula que se libera de algún tejido cuando ustedes hacen ejercicio. ¿Qué quiero llamar la atención? Mioquinas, pancreatinas, adipoquinas, cardioquinas, hepatoquinas, y así en todos los sistemas encontramos que gran cantidad de moléculas que se liberan durante el ejercicio. Y llamo la atención ¿por qué? Porque si ustedes se fijan, todas estas moléculas, más las que produce el sistema nervioso, pues terminan en lo que se denominan los cambios agudos del ejercicio sobre el sistema nervioso central. ¿Qué quiero llamar la atención? Si ustedes se fijan, lo que hemos dicho es que el ejercicio incrementa la permeabilidad sanguínea. Ahora lo que les voy a mostrar qué es, pues qué efecto tiene la liberación de todas estas endorfinas sobre el sistema nervioso junto con la producción de lactato. Entonces, voy a separar los cambios del ejercicio en dos, cambios celulares y cambios vasculares, y uno de los primeros cambios que voy a analizar son los celulares. ¿Qué quiero que nos vamos a ver? Pues una de las cosas que nos interesaba eran los puntos de switch. Pero yo ya sé que hay muchas moléculas que cuando ustedes hacen ejercicio incrementan la activación de rutas de segundos mensajeros. ¿Qué llama la atención? Pues empezamos a estudiar las concentraciones de factores tróficos cerebrales. Uno de los factores tróficos cerebrales más estudiados es el factor neurotrófico derivado del cerebro. ¿Qué hicieron? Llama la atención. En humanos, si ustedes ven, evalúan las concentraciones de ese factor neurotrófico en reposo y después de que hacemos una sesión, bueno, realmente son 5 sesiones de 5 semanas completas de entrenamiento 3 veces a la semana, y lo que observan que es incrementos de la producción de factor neurotrófico derivado del cerebro. Y de hecho, una de las características que ya se ha podido medir es que si uno hace actividad moderada después de 30 minutos, pues tiene incrementos de la cantidad de factor neurotrófico. ¿Por qué nos interesó el factor neurotrófico? Pues dentro de las características fundamentales, cuando uno revisa los sistemas neuronales, pues uno de los factores fundamentales para la supervivencia de las neuronas son los factores tróficos. Y de hecho, si ustedes se fijan, pues tengo una gran cantidad de familias tróficas y de hecho me voy a centrar en el factor neurotrófico derivado del cerebro, que es donde más tenemos una gran cantidad de investigación. ¿Qué quiero llamar la atención? Pues lo primero es que encontramos que el sistema, cuando libera estos factores tróficos, como el factor derivado del cerebro, pues se aumenta la señal activa de la neurona. Es decir, que cuando se está aumentando las producciones de este factor neurotrófico, se mejoran las señales eléctricas dentro del sistema. Y a eso se le llama un afinamiento. Y uno dice, bueno, ¿cómo logra el afinamiento? Pues ustedes ven acá aparecieron los receptores del factor neurotrófico, los cuales terminan fosforilando los receptores NMDA, incrementando su actividad y su permeabilidad. Por lo tanto, mejora la señal eléctrica. Es decir, que un efecto directo de hacer actividad moderada que aumente el factor neurotrófico es mejorar de una vez la señalización eléctrica. Dos, otros cambios, y de hecho, por eso a mí me gustó mucho el desarrollo en biología celular y molecular, es estudiar qué otros efectos tiene el factor neurotrófico derivado del cerebro. ¿Qué quiero llamar la atención? Miren que tenemos receptores de ese factor en el astrocito, como tenemos receptores también en la neurona. ¿Qué llama la atención? En el astrocito me hace cambios o reorganizaciones del citoesqueleto, mientras que si ustedes se fijan, el factor neurotrófico derivado del cerebro a través de estos receptores, que son de alta afinidad, pues me termina activando nuevamente diferentes vías que me provocan
plasticidad sináptica, que me provoca crecimiento axonal y dendrítico, proliferación y supervivencia. Nuevamente, las mismas características del lactato. Y por eso les decía, esto no es de una sola molécula, eso son muchas moléculas, pero lo interesante es que las moléculas que se producen durante el ejercicio, todas terminan activando las mismas vías, que es vías de mTOR y que es vías de AKT. ¿Qué llama la atención? Pues hemos hecho investigaciones a través de cultivos celulares y lo que hacemos que es tener un cultivo celular, su factor trófico, y otro colocándole un factor trófico. Y cuando uno me observa, y de hecho estoy colocando factores tróficos de crecimiento, pues lo que tenemos que es una gran cantidad de crecimiento de dendritas con un crecimiento del axón. Entonces, por lo tanto, y de hecho una de las cosas importantes es que el entrenamiento induce elevaciones de este factor que pueden ser beneficiosas y de hecho, llamo la atención en el estudio, que pueden ser complementarios a la terapia antidepresiva. ¿Qué es interesante? Y de hecho, como les decía, a mí me gusta mucho estudiar los modelos biomodelos y lo que hicimos en biomodelos, ¿qué fue? Pues nosotros tenemos la capacidad en biomodelos de hacerles enseñanza de aprendizajes motrices. Y de hecho de ponerles actividades, cosas, y después enseñarles para que cometan menos cantidad de errores. ¿Qué es lo interesante de eso? Y de hecho acá nuevamente la pregunta es, ¿todos podemos aprender? Pues claro, todos podemos aprender, pero una cosa fundamental para el aprendizaje es la repetición. Me llama la atención, ¿por qué? Porque si ustedes ven acá aparecen días de entrenamiento y lo que hacemos es evaluar la calidad de esas acciones motrices. Y fíjense que acá está el incremento o porcentaje de incremento, y lo que hicieron que es que a medida que repetían las actividades, pues ellos lograban aprender mucho más. Y aquí, como les decía, viene algo, una perspectiva que es interesante para mí, y es, bueno, ¿y ellos cómo logran aprender más a nivel celular? Y aquí aparecen componentes que se evaluaron dentro del estudio. 1, síntesis de proteínas. 2, sinaptogénesis. 3, reorganización de sinapsis dentro del sistema. Y lo que ustedes pueden observar es que dentro de la característica inicial de los primeros días de entrenamiento, lo que se requiere es un incremento de la síntesis de proteínas. Y fíjense que ese incremento de la síntesis de proteínas, ¿qué me permite? Pues me permite lo que es la reorganización o la sinaptogénesis, y eso obviamente me va a permitir la reorganización del plano. Entonces, de hecho, uno de los puntos fundamentales, por eso si ustedes se fijan acá, pues tenemos puntos en los cuales la habilidad motriz ya no cambia. ¿Por qué? Porque ya se llegó a la estabilidad de los 3 sistemas. Ahora, ¿qué es llamativo? Pues hemos estudiado si esto realmente aplica para los humanos, y entonces acá ustedes tienen investigaciones de los efectos crónicos del ejercicio aeróbico sobre varias regiones del cerebro. ¿Qué estudian? Los volúmenes fundamentalmente, ¿por qué? Porque como les decía, uno de los procesos normales de envejecimiento es las disminuciones tanto de la masa gris como de la masa blanca. Y si ustedes se fijan, aparecen análisis en los cuales pues diferentes estructuras del cerebro se ven incrementadas por la actividad aeróbica. Y llamo la atención, ¿por qué? Porque no solamente se incrementa el volumen, sino si ustedes se fijan, aparecen sitios en los cuales se aumenta la perfusión. ¿Qué otra cosa quiero llamar la atención? Miren que en estudios también aparecen muchas áreas en las cuales incrementa la actividad neuronal y que modifica el estado de conexiones. Por lo tanto, en parte de lo que estamos diciendo es que, claro, aquellas personas que puedan sostener actividades diarias moderadas, pues pueden llegar a liberar mucho más estos factores tróficos, mucho más estas endorfinas, y pueden mantener mucho más los volúmenes celulares. Ahora, ¿qué es interesante acá? Pues aquí aparece entonces otra de las claves que ya llevamos bastante tiempo, y la cual es, pues a través de esto sabemos que prevenimos lo que es la disminución de la atrofia cerebral. Y por eso les decía, es importante que ustedes se sitúen de qué son. ¿Son sedentarios o son activos físicamente? Porque de esto va a depender cómo es un proceso de neurodegeneración que todos vamos a tener. Ahora, ¿qué es interesante? Y me voy a este otro punto. ¿Por qué? Normalmente los fisiólogos nos centramos en la función de la neurona.
Es decir, ¿qué pasa cuando yo le coloco factores tróficos a la neurona dentro de su desempeño dentro de la red neuronal? Pero una de las cosas que también a veces se nos olvida es que si necesitamos actividad neuronal, pues necesitamos un flujo de sangre que le permita mantener esa actividad neuronal. Entonces, ¿qué quiero llamar la atención? Algo que se ha estudiado en los últimos años, que son los cambios vasculares a nivel de la estructura cerebral. Y entonces, acá aparecen ciertas técnicas que me parecen también bastante interesantes, en las cuales nos permiten que, pues, mantener una intensidad del ejercicio o me permiten cambiar la intensidad del ejercicio. ¿Qué se evalúa? Si hay cambios en el flujo sanguíneo cerebral. ¿Qué es lo interesante que quiero mostrarles? Que obviamente en dependencia de la intensidad del ejercicio, pues yo tengo mayores cambios de lo que es el flujo sanguíneo. Y aquí aparece algo que se evalúa, que es bastante importante en fisiología y sobre todo en células endoteliales, que es el estrés de rozamiento o de fricción. Y de hecho le hago la atención fuertemente, ¿por qué? Porque si ustedes ven, claro, aumentar el flujo sanguíneo implica aumentar el rozamiento y eso implica cambiar y modificar las células endoteliales. Entonces, otra cosa que se evaluó y de hecho que eso me causó mucha más sensación era si era capaz el ejercicio de cambiar la cantidad de vasos sanguíneos, que se llama densidad vascular. Y de hecho, llama la atención, esto se hizo en estudios en biomodelos. Un estudio fácil que se hace en biomodelos es dejar las aulas o las salas donde están los biomodelos con una posibilidad de ruedita y otra sin ruedita. Y a eso se le llama actividad voluntaria. Y de hecho, si ustedes ven, estos son actividades voluntarias que se hacen comparativamente con qué. Y de hecho, acá yo también le tengo que hacer mi acto de conducción. Pues nosotros los que estudiamos con biomodelos, pues normalmente no le ponemos ningún medio enriquecido a los biomodelos. Por lo tanto, partimos con biomodelos sedentarios. Y esto es algo que ha llamado fuertemente la atención de nosotros. ¿Por qué? Porque obviamente si le ponemos la ruedita, el animal activamente se activa más e incrementa mucho más la cantidad de vasos sanguíneos. Entonces, acá, como les decía, la angiogénesis apareció como una cosa fundamental del ejercicio del sistema nervioso. Y aquí entonces acá aparece algo en lo cual voy a ir desglosando. ¿Qué hemos hecho? Como les decía, hemos estudiado qué hace el ejercicio en plazos cortos, que es aumentar el flujo, aumentar las exerginas, aumentar la actividad. Pero si yo logro mantener eso durante más o menos 6 meses, 3 veces a la semana, es decir, me vuelvo una persona activa físicamente, porque uno no se vuelve activa físicamente después de una semana, tengan eso presente, entonces llama la atención. ¿Por qué? Pues ya hemos leído, se aumenta el factor neurotrófico derivado del cerebro, pero además se aumentan los factores de angiogénesis y se aumentan los factores hormonales. Y como les decía, esto es para quitarle la relevancia al lactato, pero hay muchas exerginas que me terminan activando esas mismas rutas. ¿Qué es lo interesante de estas rutas? Gliogénesis, neurogénesis, sinaptogénesis y angiogénesis. ¿Y eso qué me provoca? Aumentar los volúmenes cerebrales y aumentar la actividad neuronal para mantener la función cognitiva. ¿Qué quiero llamar la atención en angiogénesis? Pues que termina provocando un punto importante, y es que si tengo más vasos, pues puedo aumentar el flujo sanguíneo, aumentando mucho más la actividad neuronal. Entonces, aquí aparece algo que es fundamental tener en cuenta. ¿Por qué? Pues las personas que nos interesa la salud y sobre todo lo que es isquemias cerebrovasculares, pues llama la atención. ¿Por qué? Si ustedes ven después del 2020 en las diferentes poblaciones de 0 a 19, de 20 a 39, de 40 a 59 y más de 60, pues está incrementando la incidencia de lo que es isquemias cerebrales. Y acá la pregunta, y como les decía, lo llamativo que es, pues claro, ¿cómo no se van a incrementar las isquemias cerebrales si todos los factores de riesgo se están incrementando, como la resistencia a la insulina, la diabetes y la obesidad, que ya ha sido ampliamente estudiado? Entonces, y como les decía, aquí aparecen entonces características importantes. ¿Por qué? Porque esta angiogénesis es lo que me permite soportar entonces un mayor trabajo neuronal. Ahora, ¿qué hemos hecho además? Y voy a
pasar de cambios neuronales a cambios vasculares a eso de cambios funcionales. Pues una de las cosas que hemos podido también analizar que es, pues poner realmente al animal en función para poderlo comparar con sin ejercicio o con ejercicio. ¿Qué tenemos? Y acá aparecen estas plataformas que de hecho acá menciono cosas locas, pero bueno, cuando una vez el rector llegó al laboratorio y encontró eso, pensó que era una piscina, así transcurso, pero bueno. Esto que ustedes ven acá es se llama el test de Macé, y con lo que hacemos con el test de Macé, ¿qué es? En parte lo que colocamos es al animal en una de las diferentes posiciones y el animal debe buscar la plataforma. ¿Uno qué hace? Normalmente da recompensas, pero normalmente también el animal odia estar nadando. Entonces le da por buscar la plataforma, pero uno igual recompensa con comida. ¿Para qué? Para que aprendan a llegar mucho más rápido. Entonces, claro, así se evalúa aprendizaje entre comillas en animales. Y lo interesante que es, claro, en biomodelos nosotros podemos hacer cosas que no podemos hacer en humanos, por eso en parte la importancia del estudio de biomodelos. Y claro, nosotros hemos a través de diferentes estudios encontrado la importancia de la memoria de esa estructura que es el hipocampo. Y de hecho, dentro de eso, hemos hecho experimentos en los cuales pues nosotros lesionamos el hipocampo y observamos que el animal, por más que se le pongan repeticiones, nunca aprende. Y entonces, llama fuertemente la atención, estos fueron los primeros hallazgos realmente drásticos de que el hipocampo era una estructura fundamental para la retención de la memoria. Ahora, ¿qué llama la atención? Lo normal es que del primer ensayo hagan muchas vueltas, pero después de 10 ensayos el animal llegue rápidamente. ¿Qué hemos hecho? Pues una de las cosas, como les decía, en los modelos que se puede hacer es seguir el factor neurotrófico y hacer una marcación con fluorescencia. Entonces, ¿qué hicieron? Colocaron biomodelos los cuales podían hacer actividad física comparativamente con biomodelos que no podían hacer actividad física y se les evaluó en la prueba de Macé. También electrofisiología del hipocampo y se evalúa a nivel histológico la estructura también del hipocampo. ¿Qué observaron y llama la atención? Bueno, por acá, primero, pues que los biomodelos que corrían o que trotaban, si ustedes se fijan, logran tiempos mucho más cortos y periodos de latencia más pequeños casi al tercer día. Mientras que los otros biomodelos se demoran alrededor de 6 días. Y de hecho, estas son las tendencias de aprendizaje. ¿Qué es lo llamativo? Como les decía, lo que más me gustó de este estudio es que pudieron evaluar los niveles de factor neurotrófico comparativamente a animales que hacían actividad con animales que no lo podían hacer. Y si ustedes ven las coloraciones rojizas y amarillas, hacen identificación de lo que es el factor neurotrófico de origen cerebral. Por lo tanto, no solamente está el hipocampo, sino está regado en otras diferentes áreas de la corteza. Y si ustedes ven animales que son poco activos, pues tienen una poca cantidad de ese factor neurotrófico. ¿Qué me llamó la atención? Y de hecho llamó la atención de este grupo. Encontraron que habían animales que eran muy activos y otros no tan activos dentro de los que estaban dentro de esta zona. Y los clasificaron. Y llamó la atención, ¿por qué? Porque miren que los biomodelos, entre más kilómetros hacían de noche, pues más altas eran sus concentraciones derivadas del cerebro. Y de aquí que sale la importancia de cuánto hace en tiempo y cuánto hace en duración del ejercicio. Y llamativo, como les decía también, ¿por qué? Porque pasamos a estudiar también población infantil. Y de hecho, estos estudios de población infantil me llamó fuertemente la atención. ¿Por qué? Porque estudian la capacidad aeróbica de los niños y cómo es su desempeño en matemáticas y cómo es su desempeño en lectura. Y lo que se encuentra es que los niños que tienen mayores capacidades aeróbicas también tienen unas mayores capacidades en matemáticas y en lectura. Y entonces, de hecho, acá la fuertemente la atención, ¿por qué? Porque por eso en parte yo estoy en contra de que en los colegios se quite educación física. ¿Por qué? Porque estamos volviendo a la población sedentaria mucho más rápido. Y esto, obviamente, si ustedes ven junto a lo que es la tecnología,
con los diferentes celulares es el acabose para lo que es la saciedad de la salud. Porque vamos a tener otra vez enfermedades crónicas no transmisibles a más temprana edad. Ahora, se hizo también la investigación en adultos y sobre todo en adultos mayores que van a estos grupos de ejercicio y de actividad física y se les evalúa tareas ejecutivas de control de espacio y de velocidad. Encuentran que estas poblaciones que hacen actividades de ejercicio mejoran en todas sus funciones neurológicas. Entonces, y de hecho, ya hay mucho, como les digo, donde revisar, en los cuales aparece este tipo de cosas que es, si ustedes realizan ejercicio, pues aumentan los neurotransmisores, la angiogénesis, la neurogénesis, aumentan el volumen hipocampal, disminuyen factores neuroinflamatorios, disminuyen estrés oxidativo, exotoxicidad, y todo eso me mejora lo que es la conducción neuronal. ¿Qué llamó la atención y de hecho me gustó de esto? Pues obviamente la importancia de, si ustedes se fijan, la asociación o la Organización Mundial de la Salud que dice, toda persona mayor de 18 debe hacer 150 de ejercicio moderado. ¿Y eso qué implica? Población adulta mayor, población en embarazo o población con enfermedad crónica no transmisible. Por lo tanto, llamo la atención porque ya hay grupos de investigación analizando las grandes ventajas que tienen las mujeres que hacen el ejercicio en estado de embarazo sobre lo que es funciones cognitivas. Entonces, como les decía, pues realmente hacer ejercicio no solamente implica cambiar mucho el sistema muscular, sino también provoca grandes cambios a nivel cerebral. ¿Qué llamó la atención? Fuertes estudios en estado de ánimo y disminución tanto de depresión como de ansiedad. Y pues acá lo último que quiero dejarles es, bueno, Camilo, ¿y qué debería ser realmente el ejercicio? Porque 150 de ejercicio moderado, pues es como lo mínimo. De hecho, llamo la atención, ¿por qué? Pues si ustedes se fijan, como les decía, acá depende de que entre más se haga, pues sí es mejor, pero tiene su límite. ¿Qué llamo la atención? Cuando nosotros vamos a estudiar las guías de la Asociación Americana del Corazón, acuérdense que la Asociación Americana del Corazón termina prescribiendo en parte cuáles son las recomendaciones de salud, porque pues, la principal causa de muerte son isquemias cardíacas. ¿Vamos bien? ¿Qué llama la atención? Miren lo que recomienda para que ustedes estén bien en salud cardíaca, muscular y cerebral, y de todos los tejidos, porque de hecho, nuevamente quitamos al hígado, quitamos al páncreas, quitamos el hueso, pero todas esas estructuras se van a terminar activando durante el ejercicio. Ejercicio de resistencia, mínimo 5 días a la semana. Para que vayan viendo. Características, intensidades moderadas, medidas con frecuencia cardíaca máxima o con frecuencia cardíaca de reserva, o por lo menos una escala de Mohs. Yo no sé si ustedes se acuerdan o hayan visto, pero nosotros tenemos la escala subjetiva del esfuerzo, en la cual 0 es que está durmiendo, 20 está haciendo la máxima intensidad del ejercicio. Pues el sujeto debe estar entre 12 y 16. Y llama la atención, ¿por qué? Ay, no, es que a mí me encanta caminar 10.000 pasos. 10.000 pasos, y llamo la atención, intensidad no es para la salud. Y llamo fuertemente la atención, ¿por qué? Porque si usted no incrementa la frecuencia cardíaca por encima del 60%, esa actividad no genera ninguno de los cambios que yo le menciono. Entonces, ay, es que yo camino todo el día. Sí, pero si la intensidad no es suficiente para incrementar la demanda energética cerebral y la producción de exercicios. Por eso esto tiene un límite. Y llamo la atención, ¿por qué? Miren que puede ser caminar, trotar, bicicleta, bailar, lo que les guste, pero muévanse. Y llamo la atención, mínimo 30 a 60 minutos. Y digo esto, ¿por qué? Porque si ustedes multiplican esto por 5, pues les va a dar casi 150 minutos, que es lo de la Organización Mundial de la Salud. Ahora, ¿qué otra cosa quiero llamar la atención? Había en mi época una gran pelea de que los ejercicios de fuerza eran malos y los ejercicios de trotar eran buenos.
Pero si ustedes se fijan, en la salud necesitamos trabajar. Y llamo fuertemente la atención, ¿por qué? Porque los ejercicios de fuerza nos dan unos cambios que no nos dan los ejercicios de resistencia. Y es el mantenimiento de la masa ósea y masa muscular para evitar problemas de sarcopenia y osteoporosis. ¿Qué llamo la atención? Fíjense que necesito mínimo 2 a 3 días a la semana y llamo la atención. Este no se mide con frecuencia cardíaca, sino con la resistencia máxima. Y miren que lo que quieren es principales grupos musculares de miembro superior e inferior. Ahora, es importante, y obviamente acá cuando uno habla de esto es, yo a qué horas voy a sacar una hora diaria de mi vida. Entonces, claro, apareció lo que se llaman los ejercicios. Es de hecho, es ejercicios de alta intensidad en los cuales yo después hago de escala. Y de hecho esto se puso de moda porque de hecho, si ustedes estudian, hay algo que están sacando los estadounidenses y canadienses, que es el ejercicio SNAP. Es decir, si ustedes no tienen tiempo, pues yo les puedo prescribir ejercicio de alta intensidad de 10 minutos durante 30 minutos a la semana y con eso tratando de mantener, entre comillas, activos físicamente. ¿Qué quiero llamar la atención? Pues en vez de buscar los mismos, entre comillas, ¿qué es lo más saludable dentro del asunto? Y de hecho llamo la atención porque ya hay protocolos recomendados de ejercicio KIT para la salud, en los cuales se han visto mejoras dramáticas también en el sistema nervioso. Es decir, que ustedes no solamente pueden trotar, porque si no les gusta mantener la actividad constante o en bicicleta o nadar o correr, pues pueden correr, caminar, correr, caminar, correr, caminar, pero con ciertas pautas. ¿Cuáles son las pautas? Miren, 3 veces a la semana, 40 minutos. ¿Qué es lo llamativo? Miren que lo pueden hacer como quieran, pero sí que puedan cambiar la intensidad. Importante, cuando uno habla de HIIT, pues tiene que cuadrar el intervalo de actividad con el intervalo de descanso. Y llamo la atención porque si ustedes ven estos ejercicios HIIT, que tienen solamente 40 minutos, mantienen intensidades en la pausa. ¿Qué quiero llamar la atención? Y de hecho esto es como para que ustedes hagan actividades físicas adecuadas, pues todo plan de entrenamiento diario tiene calentamiento y enfriamiento. Y llamo fuertemente la atención, ¿por qué? Porque normalmente hacemos actividad física y empezamos como locos, pero siempre en prescripción del ejercicio para la salud hay una etapa de calentamiento y hay etapa de enfriamiento. ¿Qué quiero llamar la atención? 10 minutos al 60% de su frecuencia cardíaca de reserva es lo que le piden para iniciar. Después, ¿qué le solicita? Que suba la intensidad a intensidades altas por encima del 85% durante 4 minutos. Después, ¿qué hace? 3 minutos de descanso al 70%. Y eso lo hacen 4 veces y por eso dura 40 minutos. Y si ustedes se fijan, entonces, tenemos condiciones mínimas de actividad. Y como les digo, pueden entonces hacer o actividades que sean de características continuas y variables con ejercicios de tipo intervalar. Importante, como les decía, ya hay mucha evidencia de los ejercicios HIIT, en los cuales tienen cambios moleculares, hemodinámicos, estructurales y clínicos, en los cuales ya también tenemos una gran cantidad de evidencia. Por lo tanto, acá la misión que es, pues realmente lo que yo actualmente hablo con mis estudiantes de la Facultad de Salud es que no piensen en salud en sus pacientes, sino piensen primero en salud de ustedes. Y llamo la atención porque 3 condiciones básicas de salud: ejercicio, sueño y alimentación. Y llamo la atención ¿por qué? Porque si ustedes ven la gran mayoría de estudios sobre población de Facultad de la Salud, pues tienen fuertes desórdenes alimentarios, fuertes desórdenes de sueño y no hacen actividades físicas. Por lo tanto, la salud de la Facultad de la Salud es una mierda. Entonces, llamo la atención en esto, ¿por qué? Porque no puede ser que nosotros que somos de la salud no tengamos salud y no pensemos en nuestra condición. Y llamo la atención, ¿por qué?
porque es muy difícil irradiar salud cuando no la tenemos nosotros. Entonces, acá, y me menciono esto porque, pues, claro, a mí en parte me preocupa mucho el uy, qué gran ventaja que los programas de enfermería estén saliendo afuera, al mundo exterior. Pues claro, es que el mundo exterior tiene una población adulta mayor mucho más grande que son completamente dependientes. Pero yo llamo la atención en eso, y es qué vamos a hacer nosotros con nuestras poblaciones adultas mayores en un futuro si son dependientes. Y digo esto porque si no hacemos ejercicio moderado durante toda la vida, nos va a pasar factura rápidamente la dependencia. Y yo llamo fuertemente la atención, ¿por qué? Pues porque, como les decía, isquemias cardíacas, isquemias cerebrales se están incrementando. Y eso lo que nos deja es pacientes dependientes. Muchas gracias. Entonces, solo fuerza, no cae la letra y solo fuerza, falta tus beneficios, por lo menos a veces, o hacer un video. Gracias por la pregunta. Lo que sugiere realmente para la salud es que tú hagas 5 días y 3 días. Es decir, entre comillas, en 2 días mínimo debes estar haciendo las 2 cosas.